¿Qué pasa cuando una marca tradicional necesita romper esquemas para captar la atención? ¿Cómo se equilibra el riesgo de una campaña disruptiva con la necesidad de resultados inmediatos? Soy Pau Valdés, estos líderes de marketing y ventas, y en este episodio tengo la oportunidad de hablar con Eddie Bridge. Él es el director de marketing de Avis, en México. Eddie cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector travel y ha liderado campañas disruptivas que han marcado un antes y un después en la industria. Bueno, y como ya sabes, Avis es una de las compañías de alquiler de coches más reconocidas del mundo, con presencia global y una operación destacada en México. Desde allí, Eddie no solo gestiona el marketing digital tradicional, sino también la experiencia de cliente, el e-commerce y, bueno, siempre busca fórmulas para innovar en este sector que es tan competitivo. En esta charla vamos a hablar de algunos momentos de sus inicios en los que comenzó con estrategias provocadoras, de los riesgos que tienen este tipo de acciones y también el papel de TikTok en la transformación digital actualmente y cómo encontrar un balance entre el branding y el performance. Y con esto vamos con la entrevista. Hola Eddie, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Pau, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí y bueno, pues encantado de platicar contigo hoy. Bueno, tenía muchas ganas de poder hablar contigo porque hoy vamos a hablar de algunos temas que nunca hemos tocado en el podcast de forma tan directa. Tiene que ver con el marketing disruptivo y campañas pensadas para realmente generar mucha viralidad. Antes de comenzar, me gustaría un poco que nos hablaras de la compañía, aunque todo el mundo conoce a Avis, pero que nos hables un poco de la compañía y también cuál es la función que realizas en la empresa. Bueno, pues soy el director de marketing, e-commerce y experiencia al cliente de Avis México. Como saben, Avis es una arrendadora de autos global. En México es una franquicia y bueno, pues yo me encargo de ver la parte de marketing hablando digital, tradicional, veo la parte de experiencia al cliente, las mediciones de NPS, que es cómo evaluamos el servicio al cliente y bueno, pues básicamente me encargo de la relación con el cliente, pero también de toda la exposición que tiene la marca hacia afuera y hacia el mundo, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos estado preparando esta sesión y algunas de las cosas que me han llamado mucho la atención es precisamente a lo largo de tu carrera has tenido muchas iniciativas de las diferentes compañías en las que has estado, en las que has puesto en marcha campañas de marketing disruptivo, ¿no? Y has hecho pues que la empresa brille gracias a esto. Y creo que hay como muchas experiencias que podríamos ahora compartir, pero sobre todo yo lo que me interesa particularmente es poder hablar de cómo entras en esta dinámica de hacer este tipo de campañas, ¿no? ¿Dónde nace ese primer aprendizaje? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera? ¿En qué compañía? ¿Por qué? Y bueno, que nos explicaras, ¿no? Porque yo creo que es un tipo de marketing menos común. A veces lo encuentras grandes, con mucha marca, globales, con grandes presupuestos, pero no encuentras tantas personas que sean exitosas en este ámbito. Entonces me gustaría que fuéramos al origen y cómo te adentras en este mundo del marketing disruptivo. Bueno, el origen viene tengo 20 años trabajando en el mundo de marketing, los últimos 13 especializado en marketing digital para arrendamiento de autos, pero antes de esos 13 años me dediqué al mundo de la aviación. Cuando yo estuve en Viva Aerobús hace pues ya 14, 15 años, fue mi primera experiencia que tuve en el mundo del marketing disruptivo. Yo creo que en ese momento yo no entendía bien cómo era la disrupción, pero me lo explicaron, me acuerdo perfectamente, en una reunión con un grupo de irlandeses, porque en ese momento Viva Aerobús era parte de Ryanair. Bueno, pues este grupo en Europa, tú sabes que hacen cosas muy disruptivas. Y bueno, pues ahí fue donde me dijeron, Viva Aerobús es una aerolínea que va empezando en México. Teníamos en ese momento 2 años en el mercado, solo 2 aviones, pero con un plan de expansión enorme. En ese momento se buscaba tener 50 aviones en la flota, ando de 10 años en el plan, ¿no? Hoy, si ves los números de Viva Aerobús, ya están en ese momento. Pero bueno, ¿qué pasaba en esa sala? Me dijeron que la única forma de que hablaran de nosotros es que teníamos que hacer cosas que llamaran la atención. Y lo primero que hicimos a nivel marketing y relaciones públicas es lanzar un comunicado donde decíamos que íbamos a cobrar, más bien, iba a ser más barato el viajar en Viva Aerobús si fueras parado, que íbamos a quitar los asientos del avión y que ibas a ir parado y eso te iba a costar mucho menos que si fueras sentado. Obviamente eso no era cierto, no era verdad. Lo que estábamos buscando es que los diferentes medios hablaran de la aerolínea nueva que estaba entrando en México. Otra cosa que hicimos, mandamos un comunicado diciendo que íbamos a cobrar el baño.
que el baño iba a tener espacio para meter monedas y que el baño se iba a abrir para que pues tú lo pudieras usar. También no era cierto, pero pues los medios empezaron a hablar de nosotros. Y una tercera cosa que yo creo que fue la que más me gustó de las que hicimos, en este momento estábamos buscando mucha atracción, estábamos buscando muchas reservaciones y todo este tipo de acciones que ya habíamos hecho, lo del baño, lo de ir parado, ir sentado, cobrar por eso y mandar esos comunicados eran más de branding, pero necesitábamos algo que generara tracción, que generara transacciones o ventas o venta de boletos de avión. Y se nos ocurrió el mandar un newsletter a la base de datos que teníamos en ese momento de clientes, donde hacíamos creer que al gerente que llevaba los precios se había filtrado mail para los empleados con una tarifa especial únicamente para empleados. Entonces el subject decía algo como interno, confidencial, tarifa especial para empleados. Entonces le hicimos creer a la base de datos que teníamos de clientes ya que habían volado con nosotros que esa promoción era únicamente para empleados y que no se podría compartir con nadie más. Entonces obviamente cuando se va a la base de datos haciendo creer que era una filtración, empezamos a vender boletos un 40-45% más de lo que habíamos vendido ese día. Entonces nos dimos cuenta que el hacer ese tipo de acciones donde aparentemente hay una disrupción, una equivocación, un error, la gente se empieza a interesar. Entonces ahí descubrí que el hacer cosas distintas también pueden vender. Muchas veces pensamos que la disrupción es únicamente hacer marca o hacer cosas distintas que te diferencien de la competencia, pero muchas veces también ayudan a vender de forma inmediata. Y ese es el ejemplo claro de el crear una estrategia donde aparentemente nos equivocamos y mandamos una tarifa para empleados y se empezó a compartir a nivel nacional, donde decían, Viva Aerobús se equivocó, ahora el precio a Monterrey ya no cuesta 1,500 pesos, ahora cuesta 300 pesos. Entonces, al final, hacerle creer a audiencia que la empresa se equivocó, se volvió viral en ese momento. En ese momento estoy hablando del 2011, 2012, donde todavía no había mucha viralidad, pero la gente se lo compartía como pues a través de email y nos dimos cuenta que la disrupción pues termina siendo una muy buena forma de captar la atención, pero también de vender. Entonces así fueron mis inicios en el mundo disruptivo del marketing. ¿Y este tipo de campañas no conllevan un riesgo intrínseco en cuanto a reputación en algún momento? Creo que, bueno, sé, la percepción que siempre he tenido, ¿no? También aquí en Europa, con Ryanair, siempre ha sido, estamos acostumbrados a este tipo de comunicaciones, que muchas de ellas ahora las comentabas, ¿no? Y digo, bueno, es que este tipo de campañas creo que también las hicieron aquí o algo parecido. Sí. Y realmente yo ni me molesté, o sea, me las creí y pensé que realmente Ryanair estaba cobrando por ir al baño, ¿no? Entonces, no sé, este tipo de campañas luego no acaban impactando o pueden tener como, sobre todo ahora, ¿no? En este ámbito donde las redes sociales reaccionan tan rápido, en una situación complicada. ¿Has vivido alguna situación así? Claro, yo creo que depende mucho, o la respuesta sería de la madurez de la marca. En ese momento era un lanzamiento, estábamos entrando al mercado mexicano, necesitábamos que la gente conociera la marca. Entonces, ese tipo de acciones nos ayudaba a que pues hubiera un conocimiento de marca, que las personas se atrevieran a viajar por Viva Aerobús. Los grandes problemas que había en ese momento era que como Viva Aerobús era tan barato, en ese momento en México había tarifas muy, muy altas términos de la aviación. Se decía que no estaba democratizado el volar en México, era solo para ciertos segmentos. Entonces, al llegar a una marca como Viva Aerobús, donde era tan bajo el precio, la gente tenía miedo de volar porque pensaban que podía haber algún tipo de temas de seguridad. Entonces, lo que estábamos buscando ahí es que nos conocieran y la forma era hacerlo de forma disruptiva. Yo creo que, y respondiendo a tu pregunta, es dependiendo el momento en cuál estaba la marca. En ese momento estábamos buscando un lanzamiento, que la gente nos conociera. Creo que no es para todas las marcas, no es para todos los momentos, depende de dónde lo debes de hacer. También el marketing disruptivo no es hacerlo todo el tiempo, es en ciertos momentos clave para un objetivo particular. Entonces, respondiendo a tu pregunta más de forma directa, es dependiendo el grado de madurez que tiene la marca en ese momento y el objetivo de esa acción.
Hubo otras acciones que hicimos, que puedo hablarte de alguna que no funcionó. Que me da un poco de vergüenza contarlo, pero la voy a contar. La he contado muy pocas veces. Después de ver que lo disruptivo funcionaba tan bien, se nos ocurrió una fiesta a bordo. Se nos ocurrió que deberíamos de hacer algo también muy, muy poco tradicional. No nos dábamos cuenta, o quizás en ese momento no teníamos como mucha claridad cuál era el perfil de Viva Aerobús, y nos dimos cuenta después de que lanzamos esa comunicación. Hicimos una fiesta a bordo donde había alcohol, donde había como ciertas cosas, donde marcas patrocinaban esa fiesta, pero el avión estaba lleno de familias. Entonces, cuando vimos ya la grabación en el avión y ya cuando vimos todo, vimos las reacciones y las reacciones no eran las mejores. Entonces, decidimos no sacar esa campaña porque Viva Aerobús se había convertido en una aerolínea familiar, y no compartía quizás los valores que estábamos tratando pues, de exaltar en esa comunicación, y eso pues nunca salió, nunca lo lanzamos, y nos dimos cuenta que no estaba alineado a lo que estábamos construyendo en el tiempo. Se había convertido en una aerolínea familiar y no una aerolínea de jóvenes o de experiencias como más enfocadas a otro segmento. Creo que vale mucho la pena después de ese tipo de lanzamientos ver a qué público vas dirigido y qué tipo de acciones son las que deben de funcionar para ese segmento, ¿no? Pero no todo siempre sale bien. Por eso siempre digo, cuando me preguntan cómo eliges qué acción hacer, hay que arriesgarse. No siempre va a funcionar, pero no, la única forma de saber si funciona o no es tomando ciertas medidas, pero también hay que lanzarse y luego ya decidir si lo que grabaste o lo que construiste es apto para sacarlo al público. Eddie, y ahora que llevas ya tantos años, ¿no? Llevas 20 años en este mundo bueno, estás con este cargo de responsabilidad dentro de Avis, donde también, ¿no? Has liderado campañas de ese estilo. ¿Cuáles dirías que son los aprendizajes importantes que has hecho en relación a este tipo de campañas disruptivas, ¿no? A lo largo de los años, desde que comenzaras hasta este momento? Pues mira, el primer aprendizaje es que nada es constante, todo cambia. Lo que hacíamos hace 10, 15 años no necesariamente funciona hoy en día. Es más, no funciona hoy en día. Hoy podría pensar en una campaña del 2012 o 2013 que quizás fue muy buena, pero hoy el mundo ha cambiado tanto, las nuevas generaciones también cambian la forma en la cual consumen. Entonces, hoy en día también existen medios que quizás ni yo mismo entendía. Por ejemplo, te voy a poner el caso en particular de TikTok. Para mí TikTok es una plataforma que estaba muy lejana a mí. Tengo 42 años, donde yo pensaba que una plataforma como esa iba para gente de 18 años, 20 años, 15 años. Pero resulta que no, que TikTok se volvió el nuevo YouTube. Estuve en una reunión con ellos a principios de año y me enseñaron el alcance que tienen en México. En México hay 80 millones de cuentas únicas, y el alcance es tremendo. Entonces, si me preguntas cuáles son mis aprendizajes en el tiempo, es que siempre hay que estar innovando, siempre hay que estar informados, siempre hay que estar arriesgándose, pero sobre todo siempre hay que pensar de forma distinta a la que tú pensarías. En el caso particular de TikTok, yo estaba cerrado a TikTok. Yo decía, TikTok no funciona. Claro, no funciona porque yo no lo consumo. Pero no significa que yo no la consuma, no significa que los demás no lo consuman. Entonces, a partir de que TikTok entró, digamos, en mis ojos, de un mundo completamente diferente al que tenía en mi cabeza. Entonces, hoy TikTok se volvió frente para nuestras campañas, donde a través de videos muy, muy cortos podemos hablar de arrendamiento de autos, pero con historias rápidas, donde estás jugando con lo que el cliente, porque el algoritmo también es muy, muy, muy rápido. Eso es una de las cosas que más me gustan de TikTok. Te detectan perfectamente cuáles son tus comportamientos y lo que estás mostrando es exactamente lo que el cliente está buscando. Entonces, hoy por ahí veía algunas gráficas, algunos indicadores que nos decían cómo ahora las personas de todas las edades buscan en TikTok cómo hacer ciertas cosas. Les preguntan de forma rápida y como es un video muy, muy sencillo, entender
cosas cotidianas, ¿no? En el caso de arrendamiento de autos, cómo rentar un auto, y bueno, pues te salen muchos videos donde te explican el por qué o cómo, o luego existen algunas cosas que quizás en el mundo de arrendamiento de autos son tabús o son temas que quizás no se explican bien, como los cargos ocultos o cómo, qué pasaría si te chocan, si te lo roban. Ese tipo de preguntas se responden rápidas en un video de 15 segundos en TikTok. Yo creo que es eso, es no ser muy cuadrado, respondiendo a tu pregunta, no encasillarte en lo que tú consideras que es lo que siempre te ha funcionado, y la evolución es la constante, es lo que siempre está cambiando. Entonces, yo creo que es estar abierto a nuevas posibilidades, mi respuesta hacia lo que me preguntas, ¿no? Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com, o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. Y aprovechando que ahora estabas hablando de TikTok, ¿podrías también explicarnos cómo diseñas estas campañas en TikTok? Porque creo que este tema que más comentado un poquito antes es como súper interesante. Pues mira, cuando llegué por primera vez a TikTok y traíamos nosotros ya, pues yo iba muy seguro de cuáles eran los medios que más funcionan. Tengo muchos años haciendo marketing digital para arrendamiento de autos. Como sabes, estuve en la competencia, también estuve en Hertz, Avis. Tengo 13 años haciendo marketing digital y tengo muy claro cuáles son los medios que funcionan. Pero a medida que pasaron los años, sobre todo después de la pandemia, 2022, 2023, las cosas cambiaron radicalmente. Yo siempre equiparo a las audiencias como si fueran estanques. Cada estanque es un formato, una plataforma, un medio. Un estanque podría ser Google, otro estanque podría ser Meta. Antes, hace 5 o 6 años, el estanque principal era Google, era donde más peces había. Y equiparo a los peces como clientes y equiparo a los competidores como pescadores. 2019, teníamos 3 pescadores y había un océano lleno de peces. 2025, tenemos 17 pescadores y un océano con pocos peces, porque hoy Google cada vez empieza pues no sé, a diluirse, porque hay tantas plataformas que hoy pues hay muchas formas de poder llegar a ciertas audiencias. Entonces, cuando nos dimos cuenta que Google empezaba a debilitarse, a tener menos peces y había tantos pescadores buscando esos peces, pues decidimos buscar distintas, y una de ellas fue TikTok. Cuando llegué a TikTok el año pasado, que fue como a mediados del año pasado, yo traía una idea muy distinta a la que hoy tengo. Yo pensaba que era, como te decía hace rato, como una plataforma para gente muy joven, y luego me di cuenta que no, que es un mundo muy, muy grande, una audiencia muy, muy grande, que si sabes utilizarla, puedes tener impacto muy, muy grande. Después aprendí y me di cuenta que TikTok tenía una herramienta de, a través de creadores de contenido, tú podías subir como una tipo, ¿cuál sería la palabra? Como un concurso. Entonces tú pones y le dices a los creadores de contenido de TikTok, quiero que me hagas un anuncio para Avis que dure X número de segundos, donde le expliques cómo rentar un auto en la playa y a dónde fuiste en ese viaje a la playa. Como director de marketing o como responsable de marketing, nos llegan muchos videos y nosotros elegimos qué videos son los mejores para poderlos utilizar. Los que se desechan no ganan nada de eso, pero los que escogemos, TikTok les paga por esos videos. Y la marca como nosotros, una marca como nosotros, lo que hacemos es pues invertirle a esos videos que ganaron, digamos, ese concurso. Entonces aquí todos ganan. Gana TikTok porque tiene un cliente fiel, que es la empresa que está invirtiendo sobre esos videos, y los creadores de contenidos ganan porque pues entre más creativos, entre más orientados al brief que mandó la empresa, empiezan a generar ingresos pues como una fuente adicional, o quizás se dedican también a eso. Ese tipo de cosas que hoy quizás no todos saben, se volvieron para mí como una ventaja competitiva de esa plataforma, y luego me di cuenta que TikTok sí vendía. No era necesariamente una plataforma de branding, sino también una plataforma de performance. Creo que Google de muchos años fue el rey y lo sigue siendo del performance, pero a medida que pasen los años,
habrá plataformas que empiezan a diluir Google como ya está sucediendo. Entonces, creo que la base de una buena estrategia de marketing es el balance, el estar en diferentes plataformas que te ayuden a llegar a diferentes segmentos. Y luego también hay una mala concepción, quizás en la industria, de decir que las personas que rentan autos tienen más de 30 años. No necesariamente. Hay jóvenes de 20 que rentan autos para ir a viajes cortos. Hay gente que no tiene autos en grandes ciudades y que rentan para moverse o desplazarse quizás para ir a una boda a otra ciudad o para ir o que viene su familia, o no sé, hay diferentes motivadores para rentar un auto. Entonces, creo que el pensar fuera de la caja ayuda muchísimo a alinearte a las nuevas formas de generar comunicación, ¿no? Cuando te refieres a esta herramienta, es la herramienta de TikTok para creadores, ¿no? Donde pone directamente TikTok, creadores, contacto con marcas, ¿no? Así es, sí, es una plataforma donde tú subes un brief y Sí. ellos tienen 3 o 4 días para generar ese contenido. Te llega ese contenido, tú lo eliges y Sí. ya los que ganaron, digamos, son los que monetizan por haber hecho ese video. Me gustaría, ya que tengo la oportunidad de hablar contigo, de comentar un aspecto que me llama la atención. Empresas como la vuestra, que tienen una marca tan internacional, donde el branding es tan importante, pero a la vez nos vamos al otro extremo, ¿no? Del performance y de la inmediatez. Entonces, me gustaría un poco que comentaras, ¿no? Cómo trabajas, porque estos dos ámbitos dependen de ti dentro de la compañía, ¿no? ¿Cómo alternas, ¿no? Estas dos fórmulas para acabar generando negocio para la empresa? Pues mira, esa es una muy buena pregunta que me la han hecho varias veces en los últimos años. Hace un año quizás me invitaron a un panel con estudiantes de marketing. En las preguntas y respuestas, un joven me preguntaba qué prefería hacer yo, marca, branding o performance. Y yo les contesté es que dependen muchos factores, pero algo que yo he vivido, siempre el CFO o el director general de una empresa va a estar buscando el rollo, va a estar buscando la parte de las contribuciones marginales, cuánto te genera una campaña, y es difícil el poder contestar esa pregunta. Yo siempre que me pregunta un director general o un director de finanzas, ¿cuál va a ser el ROI de una campaña de branding? Mi respuesta es ninguno. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Yo siempre termino dando esta metáfora al director de finanzas diciéndole, es como si tuvieras dos vacas en una parcela. Las dos vacas están disponibles para ti, pero una vaca la tienes que matar para comértela. Ese es el performance. Ese es lo que genera atracción. Pero hay otra vaca que la tienes que mantener viva y la tienes que engordar y la tienes que tratar muy bien, porque en algún momento la carne de la vaca que mataste se te va a acabar. Y la vaca que engordaste es la que te va a mantener en el futuro. Esta es la vaca 1, es el performance, la vaca 2, la que engordaste, es el branding. Entonces siempre he pensado que las dos deben de convivir. Hay momentos para todo. Hay momentos en los cuales quizás la vaca 2 se vuelve sumamente importante porque estás generando mucho contenido, mucha comunicación, como el ejemplo que te di de Viva Aerobús, donde había un lanzamiento y necesitábamos hacer mucho branding. Pero luego necesitamos mucha atracción. Por ejemplo, el año pasado se volvió un año muy complicado para el turismo en México, sobre todo por temas políticos y sociales, que había elecciones literal en medio mundo. Y eso hacía que hubiera una contracción hacia las playas mexicanas en términos de visitas aéreas. Entonces, en ese momento necesitábamos hacer mucha atracción, necesitábamos hacer mucho performance. Esa es la vaca 1. Entonces, yo creo que no vive una sin la otra. Y hoy existe una nueva corriente o una nueva forma de hacer comunicación que se llama brandformance. Es como lograr hacer una campaña en conjunto, que hagas marca, pero que también hagas performance. Y esa es la parte que creo que medular hoy de una estrategia de comunicación digital, el cómo lograr este balance en hacer marca y hacer performance. Hoy, en los últimos meses, lo que hemos logrado, lo que hemos buscado es hacer brandformance, donde hay un componente que habla de la marca, pero hay un componente que también te llama a la acción. Y el llamar a la acción es el performance. Entonces, hoy por hoy, creo que hay momento para todo. Hay momento para hacer performance, hay momento para hacer branding, pero cuando tienes un presupuesto que quizás está muy limitado y tienes una serie de factores externos que no puedes controlar, lo mejor es hacer un brandformance, una comunicación que sea dual, que hables un poco de la marca, pero que también te invite a la acción. Y eso es lo que hoy estamos probando, ¿no?
Mira, ya para ir terminando, también hay algo que no me gustaría dejar de comentar y tiene que ver con precisamente, bueno, estos temas que has hablado de TikTok, de tu apertura inicial a este tipo de plataformas que no las conocías. ¿Cómo lo haces, no? Como directivo, el hecho de estar al día de realmente aquellas cosas que funcionan o no. O sea, lo haces a través de agencias que te asesoran, lo haces probando continuamente. O sea, ¿cuál es la fórmula que utilizas para realmente estar todo el día probando formatos? Muy bien, hay muchas formas. Hay unas que me encantan. La primera que me gusta mucho es viajar. Creo que el viajar te abre el mundo, el ir a países que quizás son diferentes a los tuyos y empezar a ver qué hacen otras marcas, de cómo lo hacen en una valla o cómo lo hacen cuando estás navegando en el país. Eso te da mucho mundo, te abre mucho la visión, sobre todo para temas de comunicación y el cómo comunican. Para temas de estrategia, hay varias formas. La primera es a través de pues, agencias con las cuales he trabajado. Tengo una en particular con la que he trabajado muchos años, que se llama MSK. Hace unos años estuvimos ahí nominados por unos premios importantes para los Google Awards en Nueva York. Hemos estado nominados 2 veces, la primera con Hertz y la segunda con Avis. Eso también te da mucha visibilidad porque cuando vas a este tipo de eventos globales, lo que logras es tener como pues, networking que pues, gente de otros países puedan pues alimentarte de lo que están haciendo. También me ayuda mucho hoy en día ChatGPT. ChatGPT se ha convertido, te estoy hablando de esto de hace 3 o 4 meses, se vuelve una herramienta fundamental para ver cómo otras empresas, lugares del mundo están haciendo su estrategia de comunicación y creo que lo hace de una forma muy estructurada. Y también te ayuda mucho tu red de contactos. Tengo una red de contactos de amigos que se dedican al marketing o de compañeros que he conocido diferentes foros o paneles que me ha tocado que me inviten. Entonces yo creo que es un conjunto pues de herramientas o de skills quizás sociales donde puedes estar jugando con la agencia, pero jugando con tus amigos, jugando con plataformas o herramientas tecnológicas como ChatGPT, pero sobre todo creo que lo principal es tener la mente abierta para poder darte cuenta que no todo lo que tú piensas es lo que va a funcionar. Entonces es simplemente tener la mente abierta y los ojos también muy bien abiertos para poder darte cuenta que existen nuevas formas de hacer comunicación o estrategias para poder vender de forma más optimizada. O siempre creo que el estar actualizado y con un entorno pues muy vigente te ayuda a tener pues nuevas ideas y creo que eso es lo que me ha ayudado a mí a poder tener esta apertura para nuevas formas de hacer estrategia de marketing digital, pero también de comunicación. Entonces yo creo que eso sería, estar como muy abierto a lo que otros te pueden aportar a nivel profesional, ¿no? Muy bien, Eddie. Oye, muchas gracias por este espacio, y por haber compartido tantos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Pau, por la invitación y te mando un abrazo. Espero estar aquí de nueva cuenta. Muchas gracias a todos.